Bueno, en esta clase vamos a mirar diferentes ejemplos de espacios vectoriales o de estructuras que no sean espacios vectoriales. Vamos a empezar con un ejemplo muy usado, muy elemental, ¿sí? Que es el conjunto de los vectores de R3, ¿sí? Y vamos a analizarlo para diferentes cuerpos, ¿sí? Vamos a hacer en el caso A que K sea Z, en un caso B que K sea Q, caso C en el que K sea R y en un último caso en que K sea el cuerpo de los complejos, por ejemplo. Bien, el A, bueno, el caso A ni siquiera lo voy a hacer, ¿sí? ¿Por qué no lo voy a hacer? Pues Z no es un cuerpo, ¿sí? Al ser no cuerpo, ¿sí? Al ser Z no un cuerpo, no se va a cumplir, digamos, la primera de las cuestiones que pedíamos, que es que K sea justamente un cuerpo. Pero además, antes de pasar al ejemplo B, al caso B, C y D, recordemos que R3, ¿sí? Son ternas de números reales, o sea, son cosas de este estilo, ¿sí? A, B, C, ¿sí? Obviamente con tres números reales, ¿sí? Por ejemplo, el 1 menos 2, 3, ¿sí? Pertenece a R3, ¿sí? Y otros ejemplos, qué sé yo, raíz de 2, pi 0 también pertenece a R3, ¿sí? Son ternas de números reales. Esos vendrían a ser los elementos de R3. Bien, entonces vamos a resolver, ¿sí? La primera cuestión, que es saber si con el cuerpo de los números racionales tengo un espacio vectorial. Para eso necesitaría probar las cuatro propiedades. La primera de las propiedades era la que me decía que se podía distribuir el escalar con la suma de vectores, ¿sí? O sea que valía esta igualdad que estoy escribiendo, ¿sí? Bien, estoy haciendo bastante énfasis en el uso de las operaciones, ¿no? Que no es lo mismo el más gordo, porque el más gordo suma vectores, el por gordo multiplica escalar por vector, ¿sí? Y los otros son los flacos, que son los que en este caso serían las operaciones entre racionales, ¿sí? Bien, pensemos acá que alfa es un número racional, ¿sí? Y que B, por ejemplo, B1 o B2, B1 podría ser, por ejemplo, A1, B1, C1, ¿no? Y B2 podría ser A2, B2, C2, ¿no? Entonces deberíamos verificar si esto es cierto, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, alfa por, bueno, si yo hago B1 más B2, me va a quedar en la primera componente A1 más A2. En la segunda componente B1 más B2. Tercera componente C1 más C2. ¿Sí? Esto fue resolver alfa por B1 más B2. Ahora si yo hago alfa por B1, recordemos que multiplicar un escalar por un vector me va a quedar alfa A1, alfa A2, perdón, alfa A1, alfa B1 y alfa C1. Y acá me va a quedar alfa A2, alfa B2, alfa C2. Si nosotros hacemos, bueno, acá tendríamos que hacer la suma de vectores y obtendríamos alfa A1 más alfa A2, alfa B1 más alfa B2, alfa C1 más alfa C2. Y de este lado, si hacemos cómo se multiplica un escalar por un vector, tendríamos que cada componente se multiplica por alfa. Pero si yo multiplico cada componente por alfa, bueno, me va a quedar así. Alfa por A1 más A2, alfa por B1 más B2 y alfa por C1 más C2. Me queda un poco apretadito ahí. Pero, en definitiva, si yo voy comparando componente a componente, a ver, esta componente que está acá, la primera componente de acá, es igual a la de acá. Esta de acá es igual a la de acá y esta de acá es igual a la de acá. Lo único que hay que hacer es la propiedad distributiva, ¿sí? Así que la primera de las condiciones se cumple, ¿sí? Bueno, y así es que tenemos que ir estudiando todas las condiciones, ¿sí? Vamos a mirar la segunda, ¿sí? En
En este caso lo que se tendría que cumplir es que es una distribución, ¿sí? Pero con los escalares, o sea, alfa más beta por un vector b tendría que ser lo mismo que alfa por b más, ¿sí? Beta por b. ¿Sí? Bueno, si yo uso la notación ABC para b, ¿no? Ya que estamos en R3, vamos a obtener alfa más beta por ABC, y acá obtendríamos alfa por ABC más beta por ABC, y si hacemos las cuentas nos vamos a dar cuenta que va a dar, ¿sí? Porque esto es un número, ¿sí? Lo aplico al vector y me va a dar alfa más beta por A, alfa más beta por B, alfa más beta por C, ¿sí? Y acá me va a quedar alfa por A más beta por A. En la segunda componente, alfa por A, B más beta por B. Y en la tercera, alfa C más beta C. Así que comparo. Esta componente es igual a esta componente después de aplicarle la distributiva. ¿Sí? ¿Sí? Esta es lo mismo que esta. Esta es lo mismo que esta. Y esta es lo mismo que esta. ¿Sí? Todo esto obviamente justificado a partir de la propiedad distributiva. Ahora uno podría decir, bueno, pero ¿cómo? ¿No es que vos tenés que probar la distributiva? Bien, guarda, porque acá la propiedad distributiva que estoy aplicando es la que yo ya sé que vale, que es la de el cuerpo de los reales, porque acá yo tengo números reales y acá tengo números reales y acá tengo multiplicaciones comunes. Esta multiplicación no es la misma que esta multiplicación, porque esta multiplicación es un vector contra un escalar. Pero si se fijan acá, son todos escalares, son todos números reales. Bueno, estos son racionales en realidad, ¿no? Por cómo está pensado esto, ¿sí? Muy bien. Así que la segunda condición también se cumple. Vamos a mirar en el próximo pizarrón si se cumplen las condiciones 3 y 4. Muy bien. Estábamos trabajando entonces con la cuaterna R3 más K por, en donde K era, en este caso, los números racionales. Habíamos ya verificado la propiedad 1 y la propiedad 2 de espacios vectoriales. Vamos con la tercera propiedad. La tercera propiedad lo que hace es una especie de asociatividad entre productos, ¿sí? Lo que habíamos anotado era que valía alfa por beta por B, o por B1, lo mismo, tendría que ser igual a alfa por beta por B. Insisto que, bueno, acá tengo el producto externo y este es interno, ¿sí? Este también es externo porque esto es vector contra escalar, entonces son dos escalares. Este es el del cuerpo, el de Q, ¿sí? Bueno, en definitiva esto también va a valer, ¿sí? Si nosotros ponemos acá alfa por beta por, y bueno, a B le ponemos ABC, como habíamos hecho antes. Y acá ponemos alfa por beta por ABC. Al hacer la multiplicación va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Esto se va a transformar en beta A, beta B, beta C. Y esto se va a transformar en, como esto es un número, va a quedar alfa beta A, alfa beta B y alfa beta C. Cuando yo haga la multiplicación de este escalar por todo este vector, va a pasar exactamente lo mismo. Alfa beta A, alfa beta B, alfa beta C, y entonces esto va a ser igual que esto, por lo tanto la tercera propiedad también se cumple. Y la cuarta propiedad me dice que el neutro para el cuerpo, que en este caso también es el 1,
¿sí? Es también neutro para la ley externa, ¿sí? Y esto, bueno, es casi inmediato porque si pongo B que es ABC, me va a dar ABC, efectivamente, ¿sí? Y entonces en este caso llego también a comprobar que se cumple la cuarta propiedad. Por lo tanto, tenemos que R3 con la suma habitual de vectores sobre el cuerpo de los racionales es un espacio vectorial. En el ejercicio C, cuando nosotros tenemos números reales, todos los procedimientos que hicimos van a ser exactamente los mismos, ¿sí? Ya que los racionales y los reales se comportan de una forma similar entre las operaciones habituales, ¿sí? Por lo tanto, el C, la parte C en donde K era R, también va a pasar lo mismo, también va a ser un espacio vectorial. De hecho, este es un espacio vectorial bastante común, ¿sí? Vamos a mirar el último caso en el próximo pizarrón, que es ver qué pasa si el cuerpo es los números complejos, ¿sí? A ver si esto modifica en algo o no, teniendo presente que, bueno, guarda, porque acá, ¿sí? En todos los lugares donde tenemos letras griegas, acá no van a aparecer números reales, o en este caso como aparecieron acá racionales, sino que van a ser todos complejos. Así que hay que tener un poco más de cuidado en ese caso. Bien, pasemos entonces a analizar ese ejemplo. Bueno, nos quedó por revisar entonces si la cuaterna R3 con la suma habitual de vectores en R3 sobre los números complejos con la multiplicación y la suma habitual de complejos y la ley externa, ¿sí? Son o no un espacio vectorial, ¿sí? Entonces hay que mirar uno por uno las propiedades, ¿sí? Bien, a ver, cuando nosotros hablamos de alfa por B1 más B2, en este caso, ¿sí? Tenemos que interpretar, bueno, obviamente que B1 lo podemos poner como A1, B1, C1 y que B2 lo podemos poner como A2, B2, C2, ¿sí? Pero guarda porque alfa es un número complejo, ¿sí? Entonces le podemos poner, por ejemplo, alfa más beta i para, para tratar de más o menos entender lo que estamos haciendo, ¿sí? Esto, me olvidé, debería ser igual a alfa por B1 más alfa por B2, ¿sí? Dividimos acá. Bueno, a ver, vamos a traducir. Alfa más beta i por B1, que es A1, B1, C1, más B2, que es A2, B2, C2, debería ser igual a alfa más beta i por A1, B1, C1 más alfa más beta i por A2, B2, C2, ¿sí? Muy bien, entonces si hacemos primero la suma nos va a quedar alfa más beta i por, y bueno, acá tendríamos A1 más A2, B1 más B2, C1 más C2, y de este lado tendríamos, a ver, alfa más beta i por A1, alfa más beta i por B1, alfa más beta i por C1, más, bueno, acá va a pasar algo similar, ¿sí? No me va a entrar para ponerlo, alfa más beta i por A2, alfa más beta i por B2, alfa más beta i por C2. Bien, ahora si nosotros hacemos la distributiva,
vamos a llegar a la igualdad, evidentemente, ¿sí? Porque acá me va a quedar alfa más beta i por A1 más A2, alfa más beta i por B1 más B2 y alfa más beta i por C1 más C2. Todo esto va a ser esta multiplicación de acá. Y si nosotros sumamos esto, fíjense que en la primera componente me queda alfa más beta i por A1 más alfa más beta i por A2. Bien, esto es lo mismo que aparece en esta componente, ¿sí? Lo mismo va a pasar en las otras, ¿sí? Lo dejo para que ustedes lo puedan completar, así que la primera de las propiedades se cumple, ¿sí? Vamos a pasar a la segunda. Bueno, si continuamos con la verificación de las 4 condiciones que tiene que tener la ley externa para ser considerado la cuaterna B más C por un espacio vectorial, ¿sí? Tendríamos que pasar a la segunda propiedad que me dice que alfa más beta por B es alfa por B más beta por B. Prestando atención que lo que me está diciendo es que la ley externa es distributiva con respecto a la suma del cuerpo, ¿sí? Pero acá lo que nosotros tenemos es dos números complejos, ¿sí? Así que vamos a poner, por ejemplo, que alfa es alfa más beta i y que beta es, por ejemplo, tita más delta i, ¿sí? Bueno, y que b podría ser, por ejemplo, el vector ABC. Bueno, en definitiva vamos a ver que esto también se va a cumplir, ¿sí? Lo voy a desarrollar, pero no vamos a hacer todo el desarrollo, ya que el desarrollo es bastante repetitivo. Si yo cambio, esto me va a quedar alfa más beta i más tita más delta i. Todo esto por ABC. Me va a quedar, me debería quedar igual a, bueno, alfa más beta i por ABC más tita más delta i por ABC. Bueno, si nosotros hacemos las distributivas y las sumas, nos vamos a dar cuenta que la segunda propiedad también se cumple, ¿sí? Es muy sencillo de verificar. Esto podemos sumar partes reales y partes imaginarias y hacer la multiplicación como está definida, ¿sí? Y también se va a cumplir la segunda propiedad, ¿sí? La tercera propiedad lo que me pide es la asociatividad de la ley externa, ¿sí? En el siguiente sentido, que alfa por B es lo mismo que alfa por beta multiplicado por B, ¿sí? Muy bien, acá hay que tener un poco más de cuidado porque acá ya puede haber algo curioso, ¿sí? En algún sentido, vamos a ver si esto realmente es así. Entonces acá vamos a cambiar a alfa por alfa más bi y acá vamos a tener tita más delta i por ABC. Y acá vamos a tener el producto de dos números complejos, alfa más beta i por tita más delta i, y todo esto luego por ABC. Bien, acá como tenemos números complejos, vamos a tener que tener un poco de cuidado, ¿sí? Pero en definitiva va a terminar pasando lo mismo, ¿sí? Porque si bien acá cuando uno podría decir, bueno, a ver, si nosotros hacemos la multiplicación de complejos, me va a quedar alfa tita más alfa delta i más beta tita i, y acá va a quedar más beta tita por i cuadrado, o sea, menos beta delta, ¿sí? Porque acá va a aparecer el cuadrado de la unidad imaginaria, ¿sí? Y entonces acá me va a quedar algo así como alfa tita menos beta delta más alfa delta más beta tita por i, como escalar. Todo esto después multiplicado por
A, B, C. Pero si nosotros nos fijamos y hacemos las operaciones acá, lo que vamos a obtener es todo esto por A en la primera componente, todo esto por B en la segunda componente y todo esto por C en la tercera componente. Cuando distribuya a cada una de las componentes, ¿sí?, va a pasar exactamente lo mismo que pasa acá, ¿sí? Pues me va a quedar alfa más beta i por tita más delta i por A en la primera. Lo mismo en la segunda, lo mismo en la tercera. Es decir que esto también va a terminar cumpliéndose. Estoy tratando de ser lo más práctico posible en este sentido porque la verdad que revisar propiedad tras propiedad a veces es algo bastante engorroso que no es del todo productivo. ¿Sí? Por lo menos para lo que a nosotros nos va a interesar de la materia. ¿Sí? Y finalmente lo único que tendríamos que verificar es que 1 por b, ¿sí?, que es el neutro, sea b, y esto se cumple ya que el neutro de la operación, el neutro del cuerpo es 1, es la unidad de número real, ¿sí? Y b podría pensarse como ABC y esto me va a dar ABC. Así que efectivamente el neutro del cuerpo es también neutro para la ley externa. Con lo cual, la terna R3 más con el cuerpo de números complejos y la ley externa también es un espacio vectorial. ¿Sí? Es decir que R3 puede ser un espacio vectorial sobre Q, sobre R y sobre C. Son tres espacios vectoriales diferentes. ¿Sí? Como verán, y vuelvo a decirlo, yo en la próxima clase vamos a mostrar algunos ejemplos más de espacios vectoriales antes de pasar a lo que sigue, pero como verán, comprobar estas cuatro propiedades, estas cuatro condiciones más que propiedades, puede ser un poco engorroso en algún sentido porque uno termina haciendo siempre lo mismo. Entonces uno puede de alguna manera chequear estas propiedades sin necesidad de hacer una demostración del todo rigurosa, perdón, del todo formal, ¿sí?, en el sentido de describir con detalle todas las operaciones que uno hace. Quizás se hace una vez, ¿sí?, y luego ya no va a ser necesario, ¿sí? Fíjense que este mismo procedimiento que hicimos con R3 lo podríamos hacer con Rn. ¿Sí? No solamente con Rn, lo podríamos hacer con cualquier cosa que tenga una forma más o menos similar a R3, porque por ejemplo con R4 va a ser lo mismo, pero con una componente más. Con R5 con dos componentes más, es decir, las cuentas no van a variar para nada, ¿sí? Las matrices, por ejemplo, de números reales, también les va a pasar lo mismo, porque las matrices son, digamos, varios vectores, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de conjuntos, ¿sí?, sobre Q, sobre R y sobre C, van a ser justamente espacios vectoriales, ¿sí? Bueno, vamos a mirar algunos ejemplos más en la próxima clase antes de pasar al estudio de algunas propiedades.